Hola, hola, amantes de las series turcas. Q Copyright alegró a tenerlos una vez más en nuestro canal, ese Rinku Superíndice 3N donde la pasión Superíndice 3N por las novelas turcas nunca se acaba. Soy, y hoy les traigo un vídeo que Q Copyright me los dejaron con la boca abierta. Prepárense para un recorrido por algunas de las producciones candentes, esas que no solo nos han robado el corazón Superíndice 3N con sus historias, sino que también Copyright N han creado un terremoto medio tico con sus protagonistas, especialmente cuando hablamos de Kumika, esa Kumika que traspasa la pantalla. Hoy vamos a desentrar más menos algunos secretos, rumores y verdades sobre esos romances que nos hacen suspirar y que a veces son mucho ese de lo que vemos. Y hablando de suspirar, el título del vídeo de hoy no podía ser ese apropiado. Asu que si eres de los que se quedan pegados a la pantalla, fantaseando con que los protagonistas de tus series favoritas vivan un romance de película en la vida real, este es tu lugar. Porque hoy hablaremos de esos amores que se gestan entre bambalinas, esos sentimientos que a veces son ese fuertes que la ficción Superíndice 3N y que en ocasiones dejan un legado que va ese ayud de la última escena. Y antes de sumergirnos en este universo de intrigas, confesiones y Kumika palpable, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo el mejor contenido sobre tus series turcas favoritas. Asu que no lo pienses ese y acompugu con diéresis más menos ame en esta aventura. Y bien, comencemos este viaje con uno de los ejemplos ese sonados de la televisión Superíndice 3N turca, un romance que desata Superíndice 3 una auto-copyright-tica locura en todo el mundo, el protagonizado por Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafuel en la serie Senu con diéresis al Capm, que acu conocimos como Me robaste el corazón Superíndice 3N. Esta es una serie de Geu Copyright Nero Comedia Romu-tica que conquistó Superíndice 3 a millones de espectadores desde el primer episodio. Ese ayu de los diálogos ingeniosos y la trama envolvente, lo que realmente atrajo la atención Superíndice 3N fue la innegable Kumika entre sus protagonistas. Kerem interpretando al carisma tico Serkan Bolat, y Hande, dando vida a la show más menos adora Eda YLDZ, lograron una conexión Superíndice 3N en pantalla que parecua traspasar la dimensión Superíndice 3N de la actuación Superíndice 3N. La historia que nos presentaba a una joven florista que por una serie de circunstancias finge un compromiso con un exitoso arquitecto, se convirtió Superíndice 3 en el escenario perfecto para que floreciera el amor, dentro y fuera de la pantalla. Y es que Senu con diéresis al Capm no solo fue un con diéresis copyright cito rotundo en su paus de origen, sino que se extendió Superíndice 3 como la Superíndice 3 lbora por todo el planeta. La relación Superíndice 3N de Serkan y Eda, con sus altibajos, sus momentos de ternura y sus apasionados besos, creó Superíndice 3 una verdadera adicción Superíndice 3N en la audiencia. El público no pudo evitar preguntarse si esa magia que veían en pantalla era real, si la complicidad entre Kerem y Hande iba ese ayul del simple trabajo actoral. Y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, teorías y mensajes de apoyo para que ese amor ficticio se hiciera realidad. Y vaya que se hizo realidad. Porque después Copyright ese de meses de rumores y pistas, los actores confirmaron su relación Superíndice 3N, desatando la euforia entre sus fans. Su romance se vivió Superíndice 3 con intensidad, con momentos dulces y públicas demostraciones de afecto que enamoraron a ese a sus seguidores. Los medios de comunicación Superíndice 3N seguían cada paso de la pareja, y sus redes sociales se inundaban de comentarios y felicitaciones. Todo parecua un cuento de hadas, hasta que lamentablemente el romance llegó Superíndice 3 a su fin. Aun así, el impacto de su relación Superíndice 3N y la Kumika que proyectaron en pantalla sigue siendo un ejemplo perfecto de Ceu Superíndice 3 la ficción Superíndice 3N y la realidad pueden fusionarse de una manera tan intensa y conmovedora. Senu con diéresis al Capm marcó Superíndice 3 un antes y un después Copyright ese en el mundo de las series turcas y catapultó Superíndice 3 a Kerem y Hande como una de las parejas ese queridas y admiradas de la televisión Superíndice 3N. Pero si hablamos de Kumika en pantalla, no podemos dejar de mencionar a otra pareja que también Copyright N hizo palpitar nuestros corazones, Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas de Erken Zikuay, también Copyright N conocida como Pug Haro Show más menos ador.
Esta serie, también copyright NDGU copyright Nero comedia romántica, nos sumergió superíndice 3 en una historia llena de enredos y amor, donde una joven show más menos adora llamada Sanem, interpretada por Demet, se ve envuelta en un trabajo en una agencia de publicidad, donde conoce al carisma Tico Khan, un foto superíndice 3 grafo aventurero al que da vida Khan Yaman. Desde el primer instante la atracción superíndice 3N entre ambos es evidente, y sus constantes roces y malentendidos no hacen más que aumentar la tensión superíndice 3N y el interu copyright S del público. La trama se desarrolla entre situaciones hilarantes y momentos de gran emotividad, donde la relación superíndice 3N de Sanem y Khan se convierte en el corazón superíndice 3N de la historia. Erkenci Kwai fue un autocopyright nticofenu superíndice 3 meno en las redes sociales, y gran parte de su con diéresis copyright sito se debió superíndice 3 a la química entre Demet y Khan. La naturalidad con la que interactuaban en la pantalla, sus miradas CU superíndice 3 cómplices y sus besos apasionados hicieron que los espectadores comenzaran a fantasear con un romance en la vida real. Al igual que sucedió superíndice 3 con Kerem y Ande, la gente quería que el amor de Sanem y Khan trascendiera la ficción superíndice 3N. Y las especulaciones no tardaron en aparecer. Los medios de comunicación superíndice 3N y las redes sociales se inundaron de comentarios que analizaban cada gesto, cada mirada, cada sonrisa de los actores en busca de indicios de una posible relación superíndice 3N. Los fans crearon incluso nombres para la pareja, y cada aparición superíndice 3N pública de Demet y Khan generaba una enorme expectación superíndice 3N. A pesar de la insistencia de los medios y las teorías de los fans, la relación superíndice 3N entre Demet y Khan nunca se confirmó superíndice 3. A diferencia de Kerem y Ande, ellos siempre mantuvieron que su relación superíndice 3N era puramente profesional. Sin embargo, la conexión superíndice 3N que transmitieron en pantalla quedó superíndice 3 grabada en la memoria de los espectadores y Erkenci Kwai se convirtió superíndice 3 en un clásico de las series turcas. La serie demostró superíndice 3 el poder que tiene una buena química entre actores a la hora de enganchar a la audiencia y generar un gran impacto mediático. Es un claro ejemplo de CU superíndice 3 la ficción superíndice 3N, a veces, puede superar a la realidad. Y siguiendo con esta lunea de romances que cruzan la pantalla, hablemos de otro ejemplo que también copyright N generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3N, el de Oiku Karayel y Geu Kanalkan en la serie Kalpat, que acu conocimos como Latidos del Corazón superíndice 3N. Esta es una serie de Geu copyright Nero dramático que nos cuenta la historia de Eylul, una joven rebelde con un pasado difícil que tras ser expulsada del instituto, termina trabajando en un hospital, donde conoce al carismático y estricto neurocirujano Ali Asaf. La serie, ambientada en el mundo de la medicina, explora las complejidades de las relaciones humanas, el perdu superíndice 3N y el amor. La tensión superíndice 3N entre Eylul y Ali Asaf es palpable desde el primer momento. Los choques de personalidad y los desafíos a los que se enfrentan juntos, tanto dentro como fuera del hospital, hacen que la relación superíndice 3N entre ellos evolucione de manera inevitable. A diferencia de las series anteriores, donde la química se centraba en la comedia romántica, en Kalpat, la química se manifiesta a través copyright S de una relación superíndice 3N S madura y compleja. La interpretación superíndice 3N de Oiku y Geu Khan fue tan convincente que logró superíndice 3 que los espectadores sintieran la evolución superíndice 3N de la relación superíndice 3N entre Eylul y Ali Asaf como si fuera propia. Los silencios, las miradas y los gestos entre ambos actores fueron suficientes para transmitir toda la pasión superíndice 3N y el afecto que sus personajes sentúan. La serie se convirtió superíndice 3 en uno con diéresis copyright sito de audiencias en Turquía, y la historia de amor entre Eylul y Ali Asaf logró superíndice 3 conquistar a los espectadores de diversos pauses. Y una vez más los rumores sobre una posible relación superíndice 3N entre Oiku y Geu Khan fuera de la pantalla no se hicieron esperar. Aunque los actores siempre han mantenido que son muy buenos amigos y que tienen una excelente relación superíndice 3N laboral, la química que proyectaron en la serie es innegable. Kalpat es un claro ejemplo de CU superíndice 3 una buena interpretación superíndice 3N y una gran conexión superíndice 3N entre actores puede hacer que una historia de amor sea es creíble y emocionante. Demostrando que a veces el amor en la ficción superíndice 3N puede ser tan real como en la vida misma. Y para terminar con esta recopilación superíndice 3N de amores de telenovela que nos hicieron suspirar y fantasear, tenemos que hablar de un clásico que aunque no tuvo un romance real entre los protagonistas fuera de la pantalla,
la química que mostraban en Televisión Superíndice 3N era tan intensa que llegó Superíndice 3 a traspasar la pantalla. Se trata de Beren Saat y Kivang Tatlituk, los protagonistas de Aik Memnu, que aquí conocemos como Amor Prohibido. Esta serie dramática, considerada una de las mejores de la Televisión Superíndice 3N turca, cuenta la historia de una joven llamada Biter, interpretada por Beren Saat, que se casa con un viudo adinerado mucho mayor que ella, y que termina enamorándose de su joven y atractivo sobrino, Belul, interpretado por Kivang Tatlituk. La trama, llena de pasión Superíndice 3N, intriga y drama, explora las consecuencias del amor prohibido, los celos y las ambiciones personales. La interpretación Superíndice 3N de Beren y Kivang fue magistral, transmitiendo toda la pasión Superíndice 3N, el deseo y la culpa que sentúan sus personajes. La conexión Superíndice 3N entre ellos era tan palpable que incluso los momentos de silencio tenuan una intensidad abrumadora. Los espectadores se dejaron llevar por la historia, sufrieron con Biter y Belul, y a pesar de que su relación Superíndice 3N era considerada un tabú, muchos desearon que su amor triunfara. Aik Memnu fue un autocopyright nticofenu Superíndice 3 menocultural en Turcua y su con diéresis copyright sito se extendió Superíndice 3 a diversos pauses. La historia de Biter y Belul, a pesar de ser trágica, quedó Superíndice 3 grabada en la memoria de los espectadores y se convirtió Superíndice 3 en un referente para futuras series. Aunque Beren y Kivang nunca tuvieron una relación Superíndice 3N sentimental, su trabajo en Aik Memnu es un ejemplo perfecto de CEU Superíndice 3 mola química entre actores puede elevar una producción Superíndice 3N y hacerla trascender ese ayul del tiempo y el espacio. Su interpretación Superíndice 3N ha demostrado que a veces, no es necesario un romance real para hacer que un amor ficticio sea creíble e inolvidable. Y bien amigos, hemos llegado al final de este viaje por las series turcas y sus romances sonados. Hemos visto ejemplos de CEU Superíndice 3 mola química entre actores puede traspasar la pantalla, CEU Superíndice 3 mola ficción Superíndice 3N y la realidad pueden confundirse y CEU Superíndice 3 los romances de telenovela pueden dejarnos una huella imborrable en el corazón Superíndice 3N. Hemos hablado del amor que nació Superíndice 3 entre Kerem y Ande en Senu con diéresis al Capm, la química innegable entre Demet y Kan en Erkenzikwai, la relación Superíndice 3N compleja y apasionada entre Oiku y Geukan en Kalpat, y la intensidad abrumadora de Beren y Kivang en Aik Memnu. Todas ellas son producciones que además de contar historias fascinantes, han sabido conectar con el público a través copyright de personajes que transmiten una gran emoción Superíndice 3N y que a veces hacen que la fantasía sea más real que la propia realidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al hacerlo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión Superíndice 3N por las series turcas y descubrir juntos todos los secretos que se esconden detrás de cada producción Superíndice 3N. Y ahora me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright les parecieron estas series? ¿Cuál de ellas los enganchos Superíndice 3 s? ¿Creen que la química entre los protagonistas era real o pura actuación Superíndice 3N? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y como siempre les pido que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó Superíndice 3 el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y lo muy importante es suscribanse para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Muchas gracias por estar ahí, por su apoyo y su pasión Superíndice 3N. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo, y hasta entonces sigan disfrutando de la magia de las series turcas. Adiós Superíndice 3S.